Muy buenas tardes. En este momento iniciamos con el tema de concepto y acepciones de la palabra de derecho. Como primer punto tenemos la necesidad de la definición precisa del concepto de derecho. El derecho es todo mundo, es una investigación que da a conocer las noticias de un determinado elemento esencial, que el derecho establece normas o reglas. Segundo punto, el problema de la definición del derecho. El hombre actúa con hechos objetivos del estudio y principios jurídicos, que también tienen su sentido lógico. El jurista mexicano Eduardo Yáñez sugiere distinguir tres objetivos: derecho formalmente válido, derecho intrínsecamente válido y derecho positivo. Tercer punto, el derecho etimología es el término que vincula a la autoridad y norma. El derecho también vincula idea de justicia de derecho positivo. El derecho es dar a cada uno que le pertenece. ¡No! Definición del derecho. El derecho ideal mantiene una relación de equivalencia al derecho natural. El derecho ideal tiene tres aspectos: está la vigencia, eficaz, validez. El derecho positivo. Los conjuntos de norma dictadas por el Estado y ejercido por la sociedad son vigentes y obligatorias. Establece una igualdad a la sociedad. El derecho coactivo. Se inicia cuando una obligación queda en mora y el deudor y codeudor no responden al cobro. Derecho subjetivo. Señala un grado de actividad cuyo incumplimiento nace por una norma jurídica. Concepción materialista. Voluntad es la voluntad de la clase dominante regida por la ley. El derecho es la expresión de justicia que regula las relaciones en la sociedad y determina facultades y obligaciones. Derecho administrativo es la rama del derecho público que vela por las funciones administrativas y particulares, como por ejemplo, ley del organismo ejecutivo, ley administrativa. El derecho penal son las normas que regulan los delitos de criminalidad. Las leyes que se relacionan en este derecho son Código Penal y Ley contra el lavado de dinero y otros activos. El derecho procesal es el conjunto de normas que regulan las actividades del Estado. Las leyes en relación a este derecho son el Código Procesal Civil y Mercantil, Código Procesal Penal. El derecho tributario son las normas que regulan las relaciones tributarias entre el Estado y los contribuyentes. Entre estas leyes tenemos Ley del Impuesto sobre la Renta y Ley del Impuesto al Valor Agregado. El derecho notarial regula las organizaciones de las funciones notariales. Entre esas leyes tenemos el Código del Notario, ley reguladora de la tramitación notarial. El derecho internacional político son las normas o principios que rigen a los estados y aquellos entes internacionales. El derecho internacional político son las normas o principios que rigen los estados y aquellas entran entre interrelaciones. El derecho social, el derecho del trabajo, regula las relaciones entre patrones y obreros. Entre estas leyes tenemos Código de Trabajo y Ley del Servicio Civil. El derecho agrario son las relaciones jurídicas comerciales entre la agricultura. Entre estas leyes tenemos Ley Forestal, Ley de Sanidad Vegetal y Animal. El derecho de la familia son los derechos y deberes que fundamentan a una familia. Entre estas leyes tenemos la Constitución Política de la República de Guatemala y el Código Civil. El derecho de seguridad social es el orden estatal para
para el previo y remedios de riesgos personales. Entre estas leyes tenemos el Código de Trabajo. Derecho privado. Este se divide en derecho civil, derecho mercantil, derecho internacional privado. Como derecho privado tenemos el derecho civil. Este se enfoca al comportamiento del ser humano y determina consecuencias de los actos con sus semejantes. El derecho mercantil son normas para comerciantes y actos de comercio, a todo lo referente a contratos y convenios entre personas. En Guatemala es el Código de Comercio, la Ley de Propiedad Industrial y la Ley de Fomento a Pequeñas Empresas las que rigen este derecho. Como derecho internacional privado, este trata de un conjunto de normas que indican la manera en la que deben resolverse distintos problemas en la aplicación de leyes en forma privada. El derecho subjetivo. Ley del impuesto sobre la renta y ley del impuesto al valor agregado. El derecho notarial regula las organizaciones de las funciones notariales. Entre esas leyes tenemos el Código del Notario, ley reguladora de la tramitación notarial. El derecho internacional político son las normas o principios que rigen a los estados y aquellos entes internacionales. El derecho internacional político son las normas o principios que rigen los estados y aquellas entran entre interrelaciones. El derecho social, el derecho del trabajo, regula las relaciones entre patrones y obreros. Entre estas leyes tenemos Código de Trabajo y Ley del Servicio Civil. El derecho agrario son las relaciones jurídicas comerciales entre la agricultura. Entre estas leyes tenemos Ley Forestal, Ley de Sanidad Vegetal y Animal. El derecho de la familia son los derechos y deberes que fundamentan a una familia. Entre estas leyes tenemos la Constitución Política de la República de Guatemala y el Código Civil. El derecho de seguridad social es el orden estatal para el previo y remedios de riesgos personales. Entre estas leyes tenemos el Código de Trabajo. Derecho privado. Este se divide en derecho civil, derecho mercantil, derecho internacional privado. Como derecho privado tenemos el derecho civil. Este se enfoca al comportamiento del ser humano y determina consecuencias de los actos con sus semejantes. El derecho mercantil son normas para comerciantes y actos de comercio, a todo lo referente a contratos y convenios entre personas. En Guatemala es el Código de Comercio, la Ley de Propiedad Industrial y la Ley de Fomento a Pequeñas Empresas las que rigen este derecho. Como derecho internacional privado, este trata de un conjunto de normas que indican la manera en la que deben resolverse distintos problemas en la aplicación de leyes en forma privada. El derecho subjetivo se deriva del derecho objetivo, ya que éste no puede exigir el cumplimiento de un deber sin conocer facultades que no dependan de una norma. También tenemos el derecho positivo y el derecho natural. El derecho natural es una postura ideológica que nos dice que es todo creado por una fuerza divina, que regula el comportamiento humano y estas pueden ser justas y eternas, y lo son. El derecho positivo es creado por el hombre. Es lo contrario al derecho natural, ya que este sí lo crea el hombre y es imperfecto y cambiante.